Muy buenos días a todas y todos los que nos acompañan en forma presencial acá en Fundación Chile o virtual por streaming de País Circular, ya sea por el Zoom, las personas que se inscribieron, o por la plataforma de País Circular. Como directora del Pacto Chileno de los Plásticos, estoy feliz y orgullosa de darles la bienvenida a este gran momento como pacto para sus instituciones líderes, Fundación Chile, el Ministerio de Medio Ambiente y para Oceana, que se sumó como partner en esta cuarta versión, el lanzamiento de la Encuesta Nacional de Reciclaje y Reutilización Reciclando Ando 2025, donde además tenemos que destacar el gran trabajo de Nielsen y consultora internacional experta en estudios de mercado. Saludamos en forma especial a Maximiliano Proaño, subsecretario de Medio Ambiente, Ignacio Santelices, gerente de sustentabilidad de Fundación Chile, Tania Reinen, subdirectora de Oceana Chile, representantes de socios líderes, Valentina González de Coca-Cola Chile, Fernanda Losier de Soprole y también a todas las y los representantes y socios y colaboradores que nos acompañan hoy. Para iniciar este lanzamiento, dejo con ustedes a Maximiliano Proaño, subsecretario del Medio Ambiente, quien les dará unas palabras de bienvenida. Por favor, un fuerte aplauso para Maximiliano. Muy buenos días a todas y todos. Es un gusto para mí poder estar acá. Es muy importante este hito, poder contar con la información también que levanta esta encuesta. Quiero agradecer la invitación y el trabajo tanto al Pacto Chileno por los Plásticos, a Oceana, por cierto, y a Fundación Chile para dar inicio a este importante evento en donde conoceremos la opinión que tiene la ciudadanía sobre la economía circular. Para nosotros, como Ministerio de Medio Ambiente, resulta muy importante esta encuesta nacional de reciclaje y reutilización 2025, Reciclando Ando, porque es una herramienta que nos entrega insumos muy relevantes para las políticas públicas, ¿cierto? Y para la toma de decisiones. Contar con información como esta siempre es muy relevante para la elaboración de la política pública, por cierto. Como país hemos asumido un compromiso firme con la economía circular. Sabemos que es el camino para reducir la presión sobre nuestros recursos naturales, disminuir la generación de residuos y avanzar hacia un modelo de desarrollo más sostenible. Pero también sabemos que la economía circular no se construye solo desde una oficina. Nace en los hogares, en los barrios, en los colegios, en cada pequeña y gran acción que tomamos como ciudadanos y también desde los distintos sectores de la sociedad. Por eso esta encuesta es tan importante. Nos entrega un termómetro de apreciación ciudadana que nos permitirá comprender mejor cómo perciben las chilenas y chilenos los esfuerzos que estamos impulsando, qué avances valoran, dónde ven dificultades y cuáles son las oportunidades para seguir mejorando. En el Ministerio de Medio Ambiente hemos trabajado con fuerza durante los últimos años para implementar políticas públicas que nos ayuden a transitar desde una economía lineal a una economía circular, que tenga un impacto ambiental, económico y social para el país. Por ejemplo, desde el año 2019 contamos con una hoja de ruta para un Chile Circular 2040, que establece 7 grandes metas, las que se lograrán con la aplicación de 27 iniciativas y 118 acciones específicas. Además, contamos con la Ley REP, ¿cierto? La Ley de Responsabilidad Extendida al Productor, que ya está en marcha. Las metas y obligaciones están operando para neumáticos y envases y embalajes. Además, publicamos los decretos de aceites lubricantes y aprobamos el de pilas y aparatos electrónicos. También, durante este año, decidimos incluir a los textiles como producto prioritario, lo que nos permite también avanzar en un trabajo sobre estos residuos que han producido y producen un importante impacto, sobre todo, ha sido bien conocido en la zona norte de nuestro país, ¿cierto? Pero la verdad es que es un problema a nivel nacional. Asimismo, ya está operando parte de la ley de plástico de un solo uso. Están prohibidos ya los productos de un solo uso de poliestireno expandido, los cubiertos plásticos desechables, revolvedores, bombillas y palillos plásticos. También ya está vigente la obligación de los supermercados, almacenes y tiendas de conveniencia de entregar y recibir botellas retornables.
Son medidas importantes y que debemos seguir trabajando. Aquí lo importante es avanzar y no retroceder. Por eso esperamos que todas las personas y empresas entendan el desafío que tenemos como país. Estos avances reflejan un trabajo conjunto del Estado con el sector privado, con municipios y con la sociedad civil. Por eso, pero necesitamos más bien saber cómo está siendo percibido este esfuerzo y de ahí esta encuesta tiene un rol esencial. Las respuestas que nos entrega la ciudadanía en esta encuesta nos van a ayudar a calibrar mejor nuestras políticas públicas, porque si bien podemos avanzar en normativas, regulaciones e infraestructura, el éxito de la economía circular depende en gran medida de la confianza y la participación activa de la ciudadanía. La economía circular también es un gran desafío de colaboración. En este camino, el rol de las empresas ha sido clave. Hoy vemos cómo muchas de ellas están rediseñando productos, incorporando envases retornables, eliminando plásticos de un solo uso y apostando por materiales más sustentables. Y el Estado está ahí, acompañando, generando regulación y facilitando, pero también reconociendo que los cambios más duraderos se dan cuando todos los actores remamos en la misma dirección, en un ambiente también de diálogo abierto, ¿cierto? Una cosa es el texto muchas veces y luego la implementación en que estamos embarcados, por cierto, hay algunas cosas que funcionan de manera distinta y la apertura tanto desde el sector público y el diálogo con el sector privado, con la academia también, la evidencia que se va levantando, la sociedad civil en el trabajo también en los territorios es fundamental. Confiamos en que el resultado de esta encuesta nos entregará luces valiosas para seguir perfeccionando nuestras políticas, para corregir lo que sea necesario y para seguir impulsando con fuerza un modelo de desarrollo basado en la circularidad y la reutilización, así como el reciclaje. Les agradezco nuevamente por acompañarnos en este lanzamiento, invitarnos y acompañarnos. Los invito a difundir y participar en la encuesta, a sumarse a este esfuerzo colectivo y a seguir trabajando juntos por un futuro más limpio, más justo y más sostenible para nuestro país. Aprovecho también de felicitar y agradecer a todos quienes están detrás de este trabajo, de esta encuesta. Sé que hay mucho trabajo detrás, que hay una articulación también entre distintas instituciones y por lo tanto ese trabajo colaborativo justamente en este desafío grande que tenemos de avanzar hacia una economía circular es lo que nos requiere y es por lo tanto también un ejemplo de cómo debemos avanzar como país. Muchas gracias. Muchas gracias, Maximiliano Proaño, subsecretario de Medio Ambiente, quienes colideran el Pacto Chileno de los Plásticos junto a nosotros. Fundación Chile es la otra institución líder del pacto y dueña de casa hoy. Su gerente de sustentabilidad, Ignacio Santelices, nos dirigirá unas palabras. Por favor, Ignacio. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Qué bueno que estén aquí acompañándonos hoy día. Me pidieron que diera unas palabras de inicio para presentar una encuesta y me prohibieron tajantemente hablar del resultado. Así que todavía no tengo bien claro qué mensaje les puedo pasar con estas restricciones. Pero hoy día estamos en la cuarta versión de esta encuesta, lo que ciertamente nos permite primero empezar a mirar ciertas trayectorias, ciertas tendencias o ciertos cambios de tendencia que han ido ocurriendo en este tiempo. Y segundo, hemos ido aprendiendo y hemos ido enriqueciendo esta encuesta. Entonces, esta vez por primera vez estamos incluyendo la reutilización, estamos incluyendo el compostaje y eso gracias a la colaboración con Oceana. Así que muchas gracias por eso. Y lo que estamos viendo es una tendencia a que los temas de cambio climático y especialmente también los temas de economía circular, si bien tienen un rol importante dentro del medio ambiente, están bajando dentro de las prioridades a nivel nacional e internacional. Y eso yo creo que no es un secreto para nadie. Y también estamos viendo, lamentablemente, menos compromiso de los jóvenes, que es algo que probablemente sí nos llama la atención y que es algo que hemos estado viendo sostenidamente este último tiempo. Pero también hemos visto mucho interés de la sociedad por hacer más. Y eso van a ver que sale en la encuesta. ¿Y qué cosas nos detienen? Probablemente la falta de información y el desconocimiento de cómo hacer mejor las cosas. Lo que estamos tratando de hacer todos juntos aquí es un cambio cultural. Y los cambios culturales toman tiempo, requieren persistencia, requieren insistencia y requieren entrega
de buena información, información clara, información transparente. Y yo creo que un hito bien importante que tuvimos este año fue justamente la campaña que hicimos todos juntos de Poquito Escaleta, en que todo el mundo privado, junto con el mundo público, y ahí destaco el rol del subsecretario y del Ministerio de Medio Ambiente, nos juntamos para hacer una sola campaña con un solo mensaje, y los resultados no los vamos a ver de un día para otro, pero tenemos que persistir en esto. Lo que no nos puede pasar es que nos coma el cortoplacismo de decir, esto no funciona a la primera, cambiemos, tenemos que mantener los mensajes, tenemos que mantener, ¿cierto?, el ímpetu, porque lo vamos a lograr, pero lo vamos a lograr si es que no estamos con esta mirada tan cortoplacista y estamos mirando el mediano plazo y el largo plazo con las acciones que tomemos. Ahora nos vamos a, eso sí, dar el gusto en este caso de ser cortoplacista y vamos a pasar a ver los resultados de la encuesta inmediatamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio, por tus reflexiones. Sin duda, para Fundación Chile, el Pacto Chileno de los Plásticos y el Ministerio de Medio Ambiente es un gran orgullo ver que este estudio se ha ido consolidando en el tiempo y transformando en un referente de lo que piensa la ciudadanía sobre los temas ambientales y las conductas que declaran tener en el ámbito del reciclaje y ahora de la reutilización y el compostaje. Lo que es muy relevante a la hora de generar estrategias que involucren a las personas en la reducción de residuos y señalarnos qué está funcionando y qué no en las normativas que se han puesto en marcha. Por eso, y para entrar en materia y conocer cuáles fueron los resultados de esta encuesta nacional de reciclaje y reutilización Reciclando Ando 2025, dejo con ustedes a Carolina Cunio, gerente comercial y de estudios de NIC. Un fuerte aplauso, por favor, para Carolina. Ahí sí. Hola a todos y todas, muchas gracias por esta invitación. Para mí es un gusto poder venir a hablar de este tema en tan buena compañía, así que a todos gracias por habernos acompañado hoy. Este es un tema que, tal como decían, venimos trabajando nosotros desde GFK, Nielsen ahora, hace ya 4 años junto a ustedes. Por lo tanto, hemos visto la evolución de los consumidores y efectivamente hay algunos cambios que son sociales, donde esta encuesta, por supuesto, que se enmarca. Hay mucho que tiene que ver con la generación Z, por ejemplo, la dificultad de vincularla. Hay temas que tienen que ver con cambios sociales que efectivamente toman tiempo. Y hay temas también ligados a cuánto nos preocupa o no nos preocupa este tema. Porque Chile está en un cambio importante. Hace pocos años, podemos decir más o menos, cuando tuvimos el estallido social, teníamos un tipo de prioridades. Hoy día tenemos otro tipo de prioridades. ¿Desaparecieron las prioridades del estallido social? Probablemente no desaparecieron. Lo que pasó es que hoy día estamos en una contracción económica importante, profundamente preocupados también por la delincuencia. Por lo tanto, aquí las necesidades se van reordenando. Y ese es un tema que me parece que es importante mencionar, porque las otras necesidades no desaparecen. No es que el medio ambiente deje de ser importante, no es que la desigualdad en nuestro país deje de ser importante, sino que más bien hoy día lo que estamos preocupados es en llegar a fin de mes, es en la delincuencia. Por lo tanto, tal como dice Maslow, ¿no? O sea, aquí la pirámide de necesidades hemos hecho como una vuelta a los básicos. Y eso es importante a nivel del contexto para desde ahí interpretar un poquito más los datos. Entonces, si nos vamos directamente a la encuesta, este es un estudio que nosotros venimos haciendo desde hace 4 años, como les decía, específicamente para ustedes, pero también tenemos el Chile 3D como compañía que venimos haciendo hace 16 años, ¿no? Desde que éramos Adimark, GFK, ahora Nielsen IQ, y por lo tanto tenemos esta mirada sociológica de lo que es el país. Y en este sentido es que tenemos una radiografía que es profunda de todos los segmentos, ¿no? Hasta el segmento E, lo que hace que realmente en términos metodológicos tenemos una encuesta confiable, en la que, pese a que es data declarativa, podemos tomar decisiones que son representativas del país. Entonces, justamente el tema de lo declarativo es importante, porque hay veces que los datos no se condicen directamente con la realidad, no porque la gente nos esté mintiendo, sino que porque hay algunos temas que la gente dice, para mí esto es reciclar, y ustedes en sus métricas probablemente no es eso necesariamente reciclar, y tenemos algunas distancias por ahí, pero por eso es que es interesante tener ambas mediciones, no es que una sea superior a la otra, sino que es importante medir de la manera más precisa posible, pero también entender qué es lo que hay en la mente de los consumidores, qué es lo que le pasa a las personas justamente para poder conectar con ellas y desde ahí generar un cambio que efectivamente es un cambio cultural que toma tiempo, pero que se va construyendo paso a paso.
Entonces, vamos a entrar a esta encuesta hablando justamente sobre los hábitos del reciclaje, la relevancia de las causas sociales en primer capítulo. Y tal como ya les adelantaba, en este momento el número 11 es el número que ocupa como nivel de las preocupaciones el cambio climático y el calentamiento global. Si se fijan en los últimos niveles, tenemos la calidad de la educación, por ejemplo, que antes era súper importante. También la desigualdad económica del país se quedó mucho más atrás. Y lo que queda en primer lugar clarísimo tiene que ver con la delincuencia. Y no tengo dinero suficiente para vivir tranquilo, seguido por la inflación, ¿no? O sea, el tema económico y el tema de la seguridad son los dos grandes temas que abarcan la preocupación de la ciudadanía. Y eso es importante en términos de política y también en términos de cómo comprendemos nuestra sociedad y lo que nos pasa en el consumo y lo que nos pasa en el reciclaje, ¿no? O sea, son temas diferentes, pero que al final tienen que ver con este contexto, con cómo para las personas van cambiando las prioridades según el momentum. Ahora vimos que justamente el tema de la preocupación por el medio ambiente, después de la pandemia, creció mucho. Llegamos a un 2023 que realmente el porcentaje era alto. Y eso nos pasó muy encauzado e impulsado también por la pandemia, donde la gente fue mucho más consciente de que en realidad había que preocuparse por esto. Y luego, más que decir estamos en caída, volvió a los niveles que estaban antes, si se fijan, ¿no? Estamos en un 25% de estabilidad en cuán importante es la protección del medio ambiente. Pero también estamos viendo que la gente empieza a instalar el tema de las causas. Y esto es relevante porque si se fijan hay un montón de causas que son importantes para las personas. Desde la salud mental, que es muy importante hoy día, vamos a ver que la generación Z, curiosamente uno podría decir una generación joven, está con dificultades en términos de salud mental, está con muchísima ansiedad, vamos a hablar un poquito sobre eso también, pero esta es la preocupación número uno de las personas en términos de causa, pero si se fijan hay un montón de preocupaciones. ¿Y eso de qué nos habla? De que sí, nosotros entre la protección del medio ambiente está en segundo lugar, pero también es importante entender que para los consumidores, para las personas, las causas empiezan a ser relevantes, empieza a instalarse el tema de que las empresas, de que la sociedad tiene que hacerse cargo de temas vinculados a causas sociales, y eso es algo interesante. Años atrás, 10 años atrás, este tema no estaba instalado. Le preguntaba a la gente, oye, las empresas, las marcas tienen que preocuparse de las causas, y esto no aparecía. Y hoy día sí es algo relevante. Entonces ahí tenemos un lado virtuoso, ¿no? De cómo va cambiando el tema y cómo también se instala desde la voz de los consumidores la importancia de que las empresas y la sociedad se hagan cargo de temas que van más allá de la transacción del consumo, sino que se vinculen también más allá en temas de preocupación por el medio ambiente y por otras causas sociales. La sustentabilidad, ¿qué es para las personas? Y aquí está una pregunta que nos ayuda bastante a entender cómo hemos avanzado en el sentido de que la economía circular, el reciclar, el reutilizar los productos es lo número uno para las personas. Se instala este concepto, la gente empieza a hablar el lenguaje de decir reutilización, reciclaje, aparece como un tema que se verbaliza, más allá del segundo lugar que es cuidar el planeta, el medio ambiente, que es algo mucho más abstracto, conceptual, sino que efectivamente nos habla de que no es un constructo solamente el medio ambiente, sino que estamos hablando de elementos concretos, de acciones como el reciclaje y la reutilización, ¿no? Incluso ahorrar, no agotar los recursos naturales. Por lo tanto, estamos ya empezando a construir algún tipo de visión más ligada a las acciones concretas que podemos hacer en vías de esta causa. Y aquí otro tema interesante, porque ¿qué es lo que la gente está vinculándose y qué está dispuesto a hacer? Y este es un temazo, porque también desde las empresas nos pasa que muchas veces decimos, oye, la gente no está dispuesta, por ejemplo, a pagar más por un producto reutilizable, a pagar más por un producto reciclado. Necesariamente es algo que tengo que invertir o no, desde la mirada de las marcas. Y lo que estamos viendo es que los consumidores esperan que sean las empresas las que entregan, las que se hacen cargo de estas causas y también de este tipo de acciones. Porque lo que vemos aquí en esta gráfica es que lo que la gente está dispuesta a hacer es aquello que le requiere menos esfuerzo. Cuando algo realmente es importante para nosotros como chilenos nos movilizamos, pero los chilenos necesitamos como grandes crisis, la verdad, para movilizarnos. ¿Cuándo nos movilizamos? En los desastres naturales, el terremoto, en la Teletón. Son momentos que nos llaman, nos convocan. Ahí sí nos movilizamos. Pero en el día a día nos cuesta movilizarnos. Y más bien esperamos que haya un otro que se hace cargo, que es el mundo de las empresas. Entonces, lo primero que la gente está dispuesta a hacer es llevar residuos a puntos de reciclaje, evitar el uso de desechables como las bombillas, los vasos plásticos, los vasos, los platos, desenchufar los artefactos eléctricos cuando no se estén usando porque también saben que con eso ahorran, ¿no? Y ahí es donde ocurre el círculo virtuoso. Necesitamos entregar a las personas
algo más por lo que hacer estas acciones. Y eso es relevante, porque al final las personas necesitan sentir que esto es un win-win, no lo están haciendo solamente por altruismo, ¿no? No hacen cuidado del medio ambiente por un concepto, lo hacen también por una ganancia personal. Entonces, cuando yo logro hacer algo bueno por el medio ambiente, pero además ahorro, eso es lo que la gente está buscando. Y ese es un tip importante pensando en granel, pensando aquí también en cómo facilitamos las plataformas para que la gente pueda realmente reciclar. El cambio de hábitos más profundos, como decir el compostaje, que vamos a ver en profundidad qué es lo que ocurre, comprar menos ropa, comer menos carne, no usar automóviles, fíjense que aparece mucho menos, ¿no? O sea, la gente dice, tanto cambio de hábito por el medio ambiente, no lo hago, dejo comer carne, pero por motivos que son más personales, no por otro. Y lo mismo con el tema de la inversión, o sea, estar dispuesto a comprar alimentos que son ecológicos, orgánicos, aunque tengan precio mayor, no mucho, hacerme socio de agrupaciones que cuiden el medio ambiente, no mucho, pagar impuestos por la basura que genera, no, ¿no? Entonces esto es muy claro, porque al final la gente nos está diciendo, ¿me importa el medio ambiente? Sí, pero como se dice, del dicho al hecho hay mucho trecho. Tenemos que ayudar a reducir ese trecho. Decir, ok, la gente está preocupándose, tenemos que sin duda seguir educando, tenemos que lograr conectar con las personas para que esto sea relevante y vuelva a ser prioritario, pero también tenemos que poder disponibilizar y conectar con sus necesidades que tienen que ver con facilidad y con algún tipo de ganancia, o económica, o ahorro, o simplemente por poder sentirse también como yo sé que lo que estoy haciendo contribuye, ¿no? Y me pongo por último una chapita de ayudador, ¿no? De consciente del medio ambiente. Pero algo tiene que ganar la persona, o si no, nos pasa que nos quedamos estancados solamente en el mundo de arriba, ¿no? Los residuos, en los artículos desechables. ¿Y cómo nos enfrentamos entonces a las distintas acciones sustentables? Miren cómo la gente lo que más nos afirma es que intenta reutilizar las cosas para alargar su vida útil. Esto hace sentido, es un win-win, ¿no? O sea, a largo, bueno para el medio ambiente, pero a largo, bueno porque no tengo que gastar plata de nuevo, ¿no? O sea, esa es la lógica. Me preocupo de reparar los artículos en vez de comprar nuevos, la misma lógica, me lo ahorro y además apoyo. Me preocupo de reducir la cantidad de residuos que genero, y ahí empezamos a avanzar hacia abajo, ¿no? O sea, en términos de sé reconocer cuando un envase de embalaje reciclable aparece un 47%. Estamos avanzando hacia allá, que la gente empieza a reconocerlo. El tema es reconocerlo, pero también preferirlo. Vamos a ver, es importante para mí que el envase sea hecho con material reciclado, un 40%, la compra de productos a granel o reutilizando los envases que tengo en casa, 36%. Vamos a ver un zoom de qué es lo que pasa con los productos a granel. Compro empresas que se preocupan del medio ambiente, 36%. Y esto es interesante porque la construcción de las empresas empieza a ser parte de sus assets marcarios, de por qué la gente me elige o no me elige, por qué la gente me quiere o no me quiere, si es que yo estoy vinculado también a este tipo de acciones. Entonces, hay veces que la ganancia no es directa, no es que la gente me vaya a comprar directamente el producto que yo tengo y que es reciclable, sino que la gente igual va a generar un vínculo afectivo conmigo que a futuro construye mayor equity marcario también, ¿no? La vuelta todavía es un poco larga, pero todavía existe. Antes de comprar el producto, te fijas si el envase es reciclable o reutilizable, eso en menor medida un 34%. Y lo que estamos viendo aquí es que la cantidad de gente que está declarando no reciclar es un 53%. Yo sé que el número les parece súper alto. Sabemos que efectivamente es mucho menor, pero aquí lo que es importante es entender qué es lo que la gente va entendiendo por reciclar, ¿no? O sea, cuando ellos dicen, no, hoy día yo separé un papel de la manzana, ya sienten que están haciendo acciones de reciclaje. Entonces, por eso es que es tan importante cómo avanzamos hacia distintas acciones que conecten y que podamos estrechar un poquito este número, que se parezca más la realidad de esta declaración, porque de nuevo, no es que la gente nos esté mintiendo en esto, no tiene sentido, además de una encuesta online, no hay sesgo de encuestador entre medio, que a veces hay respuestas políticamente más correctas. Aquí no es así. Pero la gente está diciendo que sí está reciclando, y lo que es interesante entender es cuáles son los segmentos también que mejor conectan con el reciclaje. Y miren que, bueno, arriba vemos los grupos socioeconómicos, aparece el segmento alto, mucho más orientado al mundo del reciclaje, ¿no? O sea, con mucha fuerza. Pero también miren cómo el segmento C3 aparece en este año creciendo ese segmento. Y eso nos habla de un tema que se empieza a hacer un poquito más transversal, ¿no? Cuando empezamos a ver crecimiento por parte de todos los segmentos y no se queda enfocado a que hay solamente un segmento que crece, nos habla de algo que está penetrando en nuestro país. Por lo tanto, si bien uno dice la ABC1 es mucho más fuerte,
es interesante ver que incluso en el D y en el E también hay percepción de reciclar. Luego, cuando hablamos de hombres y mujeres, algo le pasó a las mujeres. Miren cómo hace el 2023 teníamos hombres y mujeres igual y vemos que en los últimos años las mujeres nos estamos quedando un poquito abajo. También las mujeres hoy día son el segmento más estresado. Las mujeres están preocupadas de muchas cosas, las mujeres están haciendo malabares para llegar a fin de mes y eso es importante entenderlo en términos del contexto en que ocurre en la familia. Las mujeres hoy día están muy, muy estresadas y de nuevo, si lo conectamos con lo que les estaba diciendo antes, quizás están sintiendo que este mundo es una preocupación más de la que tienen que hacerse cargo. Es una hipótesis, pero les cuento un poco cómo es el contexto de las mujeres hoy día, porque algo por ahí puede haber, entendiendo que las mujeres en Chile son bastante activas, resolutivas, de más tomar, ¿no? Y aquí están reciclando menos. Y el fenómeno de las generaciones. La generación Z es un desafío para todos. ¿Tenemos Zetas por aquí? Poquitos. Puedo hablar libremente entonces. Tenemos algunos online quizás conectados. Esta generación es una generación muy friccionada. Es una generación que es la primera generación que nosotros estamos viendo en Chile que está sintiendo que no va a poder acceder económicamente a algo mejor que los papás. Las generaciones anteriores sentían que sí, que íbamos avanzando en Chile, que por lo tanto uno iba a tener como la misma casa que tenían los papás, o si mis papás tuvieron un auto, yo también voy a tener un auto, pensaban en eso. Y en esta generación es cuando esto se revierte. Y la generación Z hoy día siente que no va a poder. Y eso es súper interesante, porque además son hijos de los X, y los X son hijos del rigor. Aquí sí hay bastantes X, ¿no? Desde los 43, 55 años. Entonces esa generación fue una generación que trabajó, que se peló el lomo porque trabajó mucho, pero logró éxito material. Y la generación Z es hijos de ellos. Pero saben que la plata no les va a alcanzar. Entonces tienen ahí una contradicción súper importante entre que les gusta la buena vida, pero no están dispuestos a trabajarse y a esforzarse como es necesario hacerlo hoy día para lograrlo. Ya nos estamos pareciendo a países europeos. Ahí, no sé, en España, yo viví en España y siempre uno decía, oye, acá imposible tener un departamento propio. O sea, cuando eres joven todos compartíamos pisos, o sea, la gente compartía una vivienda. Acá en Chile la gente tendía en todos los segmentos a irse a vivir o con un amigo o solo, podía hacerlo. Hoy día eso no ocurre. Comprarse una casa no es fácil, ¿no? Comprarse una casa como la de los papás no es una posibilidad. Entonces eso nos habla de una generación que además de todo el mundo de las redes sociales, porque ahí se agrega otro factor, la generación Z es una generación que nacida y criada en la tecnología, y eso que lo más importante de eso para la ansiedad es que están todo el día mirándose el espejo y comparándose con el del lado. Y eso es brutal, porque nosotros veíamos antes, de repente uno veía como algunas fotos de los demás y veía que los otros eran más felices que uno. Pero ahora, si ustedes miran redes sociales, hay un montón de gente que está de vacaciones, está en la playa y nosotros estamos acá, ¿no? Entonces empieza a pasar que para la generación Z es un constante estar mirando cómo el de al lado lo pasa mejor, cómo el de al lado tiene más plata, cómo el de al lado es más bonito. Y eso hace que la insatisfacción de la generación Z con su apariencia, con su salud, con su bienestar en general, sea bajísimo. En Chile siempre había una ecuación triste en términos económicos, que era a mayor plata, mayor felicidad. Todavía sigue siendo así. O sea, los segmentos más altos tienden a mayor felicidad cuando lo vemos solamente mirando ingreso y felicidad, ¿no? Por supuesto que entran otras variables entre medio. Pero también ocurría que a mayor juventud, mayor felicidad. Y hoy día es al revés. Así que si hay boomers por aquí, los boomers son los más felices hoy día y los Z son los más infelices en una curva totalmente inversa. Entonces, ¿por qué les cuento todo este contexto? Porque esto no es un dato aislado que uno diga tenemos un problema en la preocupación del medio ambiente o del reciclaje en la generación Z. Lo que tenemos un problema es con los jóvenes y que es un problema que trasciende esta encuesta o esta temática, ¿no? Entonces, lograr conectar con ellos, enganchar con ellos, ese es un desafío mayor. Ahora, ¿qué materiales declara la gente reciclar? Y aquí vamos a ver la diferencia entre el declarado y la tasa de reciclaje 2024, donde la declaración aparece con mucha fuerza que la gente percibe reciclar plástico, seguido de vidrio, luego cartón, latas metales y papel. Y acá vemos que la tasa de reciclaje 2024 era más fuerte en el cartón, ¿no? O sea, aquí tenemos algunas brechas entre la percepción y la realidad.
Y cuando entramos en cómo se ha movido el mundo del reciclaje en general y el mundo del cuidado del medio ambiente entre el año pasado y ahora, considerando cambios en términos de hábitos, también las leyes nuevas, etcétera, vamos a entrar a entender bien, primero que nada, qué sabe la gente del reciclaje en sus comunas. Y la buena noticia es que hay un 80% que sabe que sí su comuna tiene centros de reciclaje, lo saben. Ahora, el tema es que hay muchos que lo saben, pero no saben dónde está o cómo se realiza, ¿no? La mayoría nos dice que saben dónde está y dónde se realizan, que obviamente es data declarativa también, pero hace sentido el número con la gente que recicla. Podría ser algo por ahí. El tema es que todavía tenemos mucha gente que no sabe. Y de nuevo, el foco está puesto en que el mayor conocimiento está puesto en la región metropolitana y también en las generaciones más adultas. Fíjense allá, 56 años y más son los que más conocen, qué tienen y dónde están, y la región metropolitana también. Ahora, en términos de conocimiento, de educación, miren cómo el 82% declara que asocia el elijo reciclar a un envase reciclable. Este es un número que es interesante, es un número bonito. Ya la gente podemos decir que sabe. Vaso medio lleno, sabe. Vaso medio vacío, igual hay gente que se confunde con otros signos, ¿no? O sea, todavía nos falta para llegar al estar impeque, nos falta un poquito más, pero sin duda esto es un avance. Y el conocimiento de la ley REP crece de manera relevante este año. La pregunta no es idéntica a la medición anterior, pero referencialmente, en 2024 nos hablaban de un 16% de conocimiento del tema. Y hoy día, que tenemos esta pregunta un poquito más ayudada, pero los números son bastante mayores. Miren cómo he visto o escuchado algo sobre la ley REP ya un 65%. Algo escuchado, por lo menos. Ya eso es importante, es el awareness. Primero que nada, conocimiento. Ahora, estoy enterado sobre mis responsabilidades sobre la ley REP, también hay un 53% que dice estarlo. 47% que dice estarlo. Los números son bastante altos en todo caso, ¿no? 47% que nos diga que está enterado sobre sus responsabilidades. Aparece un número interesante, pero sin duda nos falta todavía aumentar aquí en términos del conocimiento, ¿no? De cuánto la gente conoce y sabe también qué tiene que hacer con esa ley, cómo lo protege, cuál es su responsabilidad, etcétera, ¿no? O sea, las implicaciones de la ley va a ser lo importante. Y la mayoría de las personas están informadas sobre la prohibición de entrega de ciertos plásticos desechables, que este es otro tema que incorporamos en esta encuesta. Y vamos a ver que estoy informado de que en Chile existe una ley que prohíbe la entrega de ciertos plásticos desechables, llega a un 68%. Es harto. O sea, ¿a ustedes cómo les parece el número? A mí me parece que es bastante importante este número. Entiendo que por ley los supermercados, almacenes y minimarket y tiendas de conveniencia deben ofrecer y recibir botellas retornables, también un porcentaje importante. Y también aquí los temas que nos empiezan a preocupar, ¿no? O sea, ¿he recibido plásticos de un solo uso en locales de comida durante el año? Sí, 57% nos dice que sí, o sea, lo que sigue ocurriendo. Y el tema de estoy informado sobre dónde o cómo denunciar si un local me entrega productos plásticos de un solo uso prohibidos por la ley, solamente un 26%. Entonces aquí tenemos como la brecha de lo que la gente pareciera estar más consciente, entender más, tener más conocimiento de estas nuevas leyes, sí, pero todavía el cómo me impacta a mí y qué tengo que hacer yo, eso faltaría, ¿no? Entonces tenemos que seguir trabajando como cuando hacemos construcción de marca, por un lado en el awareness, en cómo generamos mayor conocimiento sin duda, pero también cómo conectamos con las personas para que ellos entiendan para ellos su implicancia, ¿no? Y cómo ellos pueden beneficiarse también de esta ley y apoyar el medio ambiente. El 76% de los encuestados considera que sí se deberían ofrecer alternativas reutilizables para evitar productos desechables, ¿no? La gente siente que sí es un tema importante y de nuevo se focaliza en los mismos segmentos. O sea, la gente siente sintiendo que esto es importante para los mayores de 36 años, creen que es importante, que es necesario, habla de su conexión con la preocupación del medio ambiente, en el segmento ABC1 y como veíamos creciente en el segmento C3, ¿no? O sea, son datos que en ambas preguntas nos aparecen resultados similares. Entonces, justamente vemos otra vez el 18-35 años como el segmento más alejado y más desafiante incluso en este tema de qué podemos pedirle y no pedir a las empresas. Y aquí lo que trajimos este año también de la compra de granel, que es importante entender que la gente hoy día, un 71% dice que está comprando productos reutilizados, envases y a granel, y este número es bastante estable comparándose con los años anteriores, que había 69% en 2024, no con tanta fuerza como el 2023, que digamos que era el pic de todo el tema de la sostenibilidad. El tema de la frecuencia está en algunas veces, ¿no? O sea, aquí tenemos como datos tibios, podemos decir, de cuánto la gente está involucrada
con la compra de granel. Vamos a entender un poco los motivos. Los productos que ha comprado, utilizado, reutilizado envases, principalmente son los bebestibles, ¿no? O sea, el tema de bebestibles retornables, eso es lo que la gente tiene mayor conciencia, mayor conocimiento, lo tiene más al alcance de la mano, pese a que todavía no todo el mundo lo utiliza, pero saben, tienen conciencia de las bebidas. Este año también medimos los productos concentrados para diluir en agua y aparecieron en un segundo lugar, así que es un tema que es interesante, hay una oportunidad por ahí de desarrollo. Productos de limpieza del hogar a granel, ahí sí tenemos una disminución respecto a los años pasados. Alimentos a granel, café líquido para rellenar, MAC, vaso, botella reutilizable, y luego alimentos de mascota a granel, productos de higiene personal a granel. Y aquí lo que tenemos que entender bien es qué hacemos para que la gente lo elija, ¿no? Entonces, entendiendo el contexto que yo les contaba, sin duda tenemos que asegurarnos de que le estamos entregando a la gente, de nuevo, un win-win. O sea, nosotros necesitamos que ellos compren a granel, ¿qué hacemos nosotros por ellos? ¿Qué necesita la gente? Entonces, primero que nada, hay un tema que decíamos de las costumbres. O sea, la gente necesita un cambio de hábito. Hacer un cambio de hábito no es fácil, hay que motivarlo. La gente nos está diciendo que hoy día no compró con botellas desechables o reciclables porque no llevaba la botella, porque hay mayor variedad de productos desechables, entonces no encontró la alternativa que quería. Ojo con el tercero, solo encuentro packs en oferta en formato desechable y hoy día la gente está comprando en oferta. O sea, eso es un tema importante, también transversal. La gente chilena hoy día compra en promoción. Vemos los pics, nosotros que como desde Nielsen monitoreamos la venta de todas las categorías, la gente se aguanta, espera cuando el producto está en oferta, o va al supermercado o al punto de venta pensando en una marca, llega, hay otra cosa en oferta, se cambia. Entonces tenemos que luchar contra esa tendencia de nuevo y lograr que la gente elija este tipo de productos. Si es que está algo que es desechable en oferta, hoy día van a elegir el desechable, por sobre el retornable. Aunque fueran convencidos del retornable, ¿no? Entonces tenemos que lograr que la ecuación combine por todos lados, que vayan conscientes de que es importante la botella retornable, que eso ayuda al medio ambiente, pero que también tengan la ganancia en términos de que encuentren el producto que están buscando por variedad y que también, ojalá, tenga un costo menor. Y el granel, como decíamos, va en la misma lógica. O sea, primero que nada, ¿por qué no está comprando más granel? Porque no sé dónde la venden, falta de costumbre, no entiendo bien cómo funcionan, no están disponibles para las marcas que suelo comprar, no siento que sea un gran ahorro económico, ¿no? Y el driver principal, que sea más económico, ¿no? Entonces vuelvo como a redundar un poco en el tema para que sea súper claro lo que estamos viendo. Fíjense que de distintos indicadores, desde el comportamiento tanto social, de consumo, como las preguntas directas, estamos viendo la necesidad de hacer este círculo virtuoso, de que eduquemos, que la gente tenga más conciencia de cómo quiere hacerlo, cómo tiene que hacerlo, pero que sienta que está ganando algo también, ¿no? Entonces, que los productos fueran más económicos en este formato, que existieran más lugares cercanos donde hacer recarga, devolver y comprar, o sea, facilítenmelo, que me entregaran beneficios o descuentos por reutilizar o devolver el envase, saber que realmente tiene un impacto ambiental positivo. Y ahí tenemos un tema educativo importante, ¿no? O sea, la gente también dice, no sé si es que este esfuerzo que estoy haciendo, cuánto realmente ayuda. Por eso que la campaña es buenísima, ¿no? El poquito escaleta es súper buena. O sea, hay un insight muy importante ahí en términos comunicacionales que habla de esto, de cómo yo sé que me tengo que esforzar un poquito más, por lo menos estoy consciente de que realmente vale la pena mi esfuerzo. Y ya cerrando el escenario para las bolsas reutilizables, vamos a ver que la gente está comprando tipo 1 o 2 bolsas reutilizables al mes. Esa es la mayoría, la concentración. Tenemos después seguido por entre 3 y 4, pero la gente está intentando limitar la compra. El tema es qué hacen después. La bota a la basura, ¿no? La bota a la basura, la recicla, algunos dicen, y muy poquitos ahí la composto si son compostables. Pero aparece este tema de tampoco no saber mucho qué hacer. Fíjense, no sé qué hacer con ella. Y eso es importante, entender bien, de nuevo en términos educativos, qué hacemos entonces con esas bolsas. Y para el compostaje, que aparece como tema interesante también, ¿cuáles son las barreras? ¿Qué es lo que está ocurriendo en el tema? Lo primero es que hay interés, y eso es una súper buena noticia. O sea, cuando se le habla de compostaje, las personas te dicen, ¿actualmente realizas compostaje? No, pero ¿te parecería interesante? Sí, sería interesante. Un 54% te dice que podría hacerlo, que sería interesante. Entonces, aquí hay una oportunidad de cómo nos hacemos cargo de educar, enseñar, mostrar sus beneficios para que la gente pueda adscribir. Y la falta de espacio, el desconocimiento del proceso son las principales limitantes al momento de compostar, ¿no? Entonces ahí tenemos que ver cómo nos hacemos cargo del tema espacio y principalmente de no sé cómo hacerlo, que es un tema de educación.
Pero fíjense que no hay una barrera tan fuerte de lo encuentro sucio, puede atraer plagas, son cosas chiquititas, son porcentajes bajos. El foco está puesto en que principalmente no sé cómo hacerlo y no tengo el espacio, como que hay una percepción de que necesito demasiado espacio para poder hacer esto, y sabemos que hoy día las viviendas son cada vez más chicas también, ¿no? Entonces necesitamos ahí hablar de un tema de espacio. Y por otro lado, también existe desconocimiento sobre la identificación de los envases. La gente no tiene claro cuándo un envase es compostable, cuándo no, ¿no? ¿Sabe identificar envases compostables? Sí, nos dice solamente este 29%, no estoy segura ese 31% y directamente un no, un 40%. Entonces aquí no sé qué hacer con él. Después, ¿qué hace cuando una compra un producto que viene en un envase o bolsa compostable? La verdad es que no sé qué hacer. Sabíamos que otros no sabían ni identificarlo. Lo boto a la basura, lo dejo en los envases reciclables junto a ellos, la composto en casa un 11%, lo entrego a un servicio compostable un 6%, la entierro, ¿no? Entonces los porcentajes son chiquititos del conocimiento y muy fuerte el desconocimiento también de cómo compostar. Lo interesante es que hay un interés y no hay una barrera que uno diga, uy, hay una barrera muy fuerte, la gente lo encuentra sucio, ¿no? La plaga, que era una preocupación que tenía. Así que para ir terminando ya y pasar al interesante panel que vamos a tener a continuación, lo primero que nada es que las medidas no solo deben apuntar a cambios de hábitos, sino que estar en línea con el qué le pasa a las personas. O sea, realmente aquí tenemos que ir con nuestra agenda, por supuesto, avanzando, pero siempre ir viendo cuáles son los puntos de conexión para generar este círculo virtuoso con los consumidores, con sus necesidades, en este momento un país. Y eso es importante porque esto va cambiando. Chile cambia rápido. Tenemos un escenario muy distinto a lo que teníamos hace 3 años, muy distinto a lo que teníamos hace 7 años. Antes los cambios ocurrían más lentos. Nosotros el estudio Chile 3D, que lo hacemos todos los años, antes de la pandemia decíamos quizás deberíamos hacerlo cada 2 años. Y ahora tenemos que levantar data mensual para actualizar cómo está el chileno. Entonces esto es importante, porque esta es una agenda que uno puede tener, pero ya no son proyectos a 5 años, sino que, ok, 5 años, pero vamos haciendo revisiones mucho más periódicas. Persiste el reto por mayor educación, compostaje, iconografía, manipulación de residuos. Hay un interés importante por parte de la ciudadanía, pero no hay hoy día un facilitador. Y como el interés natural de las personas está puesto directamente en su supervivencia económica y la delincuencia, como sabemos, tenemos que hacer un push mayor por que estos temas sean relevantes y por facilitarle la vida a las personas para que puedan adscribir, educando de una manera interesante, pero mostrando la ganancia para ellos también. Y lo último, buena noticia, es que crece el conocimiento sobre la ley REP, también aparece el conocimiento de la ley PUSU con más fuerza, por lo tanto, estas son noticias interesantes, a la gente está poniendo atención, pese al gran estímulo que tiene hoy día, desde todo lo que se habla en todos los frentes, en todas las temáticas, hay conocimiento de estos temas y por lo tanto un interés. Por lo tanto, desde mi punto de vista, tenemos una mirada positiva y un vaso medio lleno. Se ha avanzado, a la gente le interesa el tema. Sin duda estamos en un momentum que es difícil porque económicamente las personas están tensionadas y ese es su foco principal, pero hay un montón de vías de avanzar para lograr que este círculo lo cerremos y que sea un círculo virtuoso para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina, y a todo el equipo de NIC por este gran trabajo. Que nos deja mucho para analizar y reflexionar, considerando sobre todo los cambios normativos que ha habido en este periodo. Preguntas antiguas, preguntas nuevas, mucha información. No voy a profundizar en los datos porque para eso tenemos un panel de conversación que será moderado por Tania Reinen, subdirectora de Oceana en Chile. Por favor, adelante Tania, que nos va a presentar al tremendo panel. Aló. Y eso se los dejamos a los invitados. Ya. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Se escucha bien? Sí, vale. Voy a ir presentando a nuestros invitados al panel para que tengamos esta última etapa ya de conversación sobre los resultados de la encuesta. Voy a partir por Carola Moya, activista CEO de Santiago Slow. Carola es especialista en comunicación y consumo, economía circular y sostenibilidad. Carola, por aquí está bien, donde tú quieras. Participa también en los principales comités técnicos y mesas de trabajo para el desarrollo de políticas públicas vinculadas a economía circular en Chile. Carola, gracias por acompañarnos hoy día. Vamos de inmediato también con
Gonzalo Uriartes, abogado de la Universidad Diego Portales, un LLM en Derecho Económico y Financiero de la Universidad del Desarrollo y diplomado en Comunicación Corporativa de la Universidad Católica. Gonzalo también cursó el programa en Comunicación Estratégica de la Universidad de Georgetown en Estados Unidos y se graduó en el programa de Alta Dirección de Empresas SPADE de la Universidad de los Andes. Tiene amplia experiencia profesional en ámbitos público y privado, fue diputado y senador de la República entre los años 2002 y 2014 y hoy día es presidente de la Asociación Gremial de Alimentos y Bebidas de Chile, AB Chile. Gonzalo, buenos días, gracias por acompañarnos. Y vamos finalmente con Alex Godoy, quien es director de Giro, Sistema Colectivo de Gestión de Reciclaje de Envases y Embalajes, domiciliario y no domiciliario. Está conformado por empresas, Giro está conformado por empresas para dar respuesta a la ley REP. Es doctor y magíster en Ciencias de la Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica y es también académico de la Universidad del Desarrollo, donde ejerce además como director del Centro de Investigación en Sustentabilidad y Gestión Estratégica de Recursos y director de magíster en Gestión de Sustentabilidad. Gracias, Alex, buenos días. Y bueno, ahí podían ver ya las introducciones de quienes nos acompañan en este panel, que son expertos en la materia de que nos convoca esta mañana. Un aplauso para todos nuestros panelistas y vamos a partir de inmediato con las primeras preguntas y reflexiones luego de la presentación que vimos recientemente de la encuesta Reciclando Ando de este año. Y quisiera partir con una pregunta y una reflexión evaluando los resultados que vemos ahora y considerando lo que teníamos el 2024. Cuando el año 2024 se cumplía un año de vigencia de la ley REP, se habló en ese entonces que todo este proceso de la ley REP no era una carrera, sino que más bien una maratón. Sin embargo, al parecer en esta maratón hay algo que se está quedando estancado y hay un menor involucramiento, de acuerdo con los resultados que vimos ahora en la encuesta, de las personas. ¿Por qué están estancadas las personas en ese vinculamiento con la ley REP? ¿Qué está pasando? ¿Cómo lo evalúan ustedes? ¿Y qué se puede hacer para evitar ese estancamiento actual? Carola, si quieres podemos comenzar contigo. Está bien, está bien. Vamos, como quiera nuestra panelista. Gonzalo, vamos, por favor. Bueno. Ahí sí. Bueno, decía que entender la economía circular como una maratón es mucho más que una metáfora. Es entender que se trata de un proceso complejo, pero largo, lleno de múltiples etapas, donde muchos, la ciudadanía, tiene que poder participar. En esta maratón no ganamos si llega poca gente. Tienen que llegar muchos. Y creo que ahí está el gran desafío, no solo para las empresas, también para el Estado, las municipalidades, la sociedad civil, por de pronto, la academia, la alta ciencia, la evidencia empírica, son componentes fundamentales para que, si se trata de una maratón, que de verdad sea muy amplia, que participe mucha gente, y que cada kilómetro esté bien señalizado. Eso es lo que yo creo que tenemos que tratar de lograr, porque evidentemente hay déficit, primero de infraestructura, y segundo, ya está dicho, acá hay un problema cultural crónico, falta educación ambiental. Y esa educación ambiental no es solo tarea de las empresas. Aquí tenemos que todos sumarnos de verdad, entendiendo que esta es una causa común. Responde y tiene que responder a un interés superior, donde tendrán que haber políticas públicas y programas, y planes, y ramos, y clases, y horas
en la educación básica y media para poder inculcar la educación ambiental como una convicción, como una definición, y no como una moda o como una preocupación momentánea o como una aspiración abstracta, sino que como de verdad un compromiso cotidiano. En la medida en que podamos avanzar todos, vamos a hacer de la economía circular una causa común y de verdad una maratón en que la ciudadanía entera participe. Gracias, Gonzalo. Alex. Me cuesta responder tu pregunta porque sería asumir la interpretación de tu análisis, ¿ya? Y aquí todos me conocen. Me gustan los datos, pero discrepo de la interpretación que se le dio, especialmente al speaker que habló. Y lo digo con el sesgo de haber participado en la primera encuesta de actitudes de medio ambiente y cambio climático, la Andrés Bello, el año 2006, que se hizo durante 4 años, y después Marcelo Mena se le llevó al ministerio, y después se implementó en el Ministerio de Medio Ambiente. Los estudios que hemos participado con Yale, y los temas que hemos trabajado con Europa, con el Waste to Energy and Research and Technology, junto con la Universidad de Columbia. Y creo que existe una mala interpretación de los datos. ¿Por qué digo lo siguiente? Primero, porque se asocia el tema del reciclaje a un tema medio ambiente cuando eso no es verdad. El tema del concepto de cambio climático, cuando dice cambio global, cae para abajo. Relacionar reciclaje, el reciclaje no está relacionado directamente al cambio climático, está relacionado a un hábito como lavarse los dientes, a separar basura, ¿ya? Entonces, en ese sentido, creo que asociarlo a un tema que nos importa medio ambiente es bastante injusto para el reciclaje. De hecho, en Chile es bastante paradójico. Los datos que tenemos aquí y en todas partes del mundo es que cuando la gente le dice sepáreme la basura, la gente lo hace, sin ningún incentivo. Así que esas tonteras de andar tirando la botella para que te den un ticket en metro no funcionan. La gente lo hace porque lo hace gratis. El problema es que nosotros no tenemos una infraestructura, y en eso concuerdo, que le permita a la gente reciclar. No es lo mismo un edificio que es lo mismo una casa. O sea, yo viví en Maipú, y discúlpenme, allá la compra de granel era algo normal. Ustedes son muy jóvenes, pero acá decía el speaker, nos cuesta de ir al granel. Antes era todo el granel, uno llevaba la botella plástica y uno la rellenaba con aceite. Vayan a las ferias. Entonces después cuando dicen el tema del ingreso, que ahora están reciclando el CID, pero sí es obvio, si la encuesta de presupuestos familiares, que la tiene el INE y que la hace cada 5 años, demuestra que las clases socioeconómicas C2, C3 gastan prácticamente el 70% del ingreso en alimento, que es de carácter orgánico. Por lo tanto, cualquier tipo de recuperación de material en ese tipo de estructura socioeconómica es muy difícil conseguir plásticos, lata, etcétera, si esa gente no consume eso. Y después el tema etario también es una mala interpretación porque todos los estudios y los estudios que existen en psicología ambiental sobre el grupo etario, los que más no tiene que ver con millennial, ni boomer, ni nada, tiene que ver con un ciclo etario en el cual los que más reciclan tienen el perfil de tener familia, sean monoparentales, sean del mismo género, exactamente lo mismo, pero hay un otro sobre el cual me preocupo, tienen poder de compra. Mi hijo tiene 23 años, tiene 0 poder de compra. Yo soy intolerante a la lactosa y durante años tuve que tomar la leche que había en el supermercado. Por lo tanto, lo que quiero decirles es que si no tenemos las facilidades, yo tengo que escoger el producto donde está. Si el producto yo llego al supermercado, y esto lo hemos conversado con las grandes marcas. Yo mismo trabajé en Fundación Chile años atrás con Christian Emhart cuando trabajó acá, antes que fundara For Food. ¿Ya? Nosotros le decíamos, ¿por qué están las desechables? Esto fue una gran polémica, ¿se acuerdan o no? ¿Por qué están las desechables cuando me acuerdo que un gran retail decidió no aceptar nunca más retornables? ¿Se acuerdan o no? Y hubo una gran polémica, no voy a nombrar las marcas. Y el problema es que yo llego y tengo una desechable a un precio que es menor. Y esto no tiene que ver con plata, tiene que ver con que estamos fomentando y dando beneficios a ciertos tipos de productos que son más difíciles de reciclar. El tema del que 50% dice reciclar, pero sí es obvio, si lo estudiamos, la gente dice reciclar aunque se agregue una vez al mes. No tiene nada que ver la gente que dice reciclar con el volumen reciclado. Y soy mucho más benéfico con la ley REP, porque acá está el subsecretario, hemos conversado, hoy día medimos mejor. Yo les quiero contar, hace 5 años no teníamos idea cómo medíamos el material. Si lo medíamos en la bolsa, si se lo pedíamos al relleno sanitario Santa Marta, si lo íbamos a buscar a la bolsa de las casas, no teníamos idea. Cuando trabajamos con la Pintana, cuando hablamos del compostaje, ¿quién puede hacer compostaje? ¿Quién tiene patio? Si antiguamente la gente, discúlpenme, mi abuela comprábamos el pescado, nos comprábamos el pescado entero, lo envolvían en papel de diario y la cabeza la hacíamos caldo y era para el gato. Y el trutro pollo, el huesito era para el perrito.
Esa era nuestra retornabilidad. Seamos honestos, lo que somos más viejos, yo tengo 49 años a comprar la próxima semana. ¿Ya? Entonces, obviamente, si se perdió el hábito del granel, no fue porque quisiéramos, sino porque dimos a la retornabilidad, por un tema que no sabíamos, al plástico, al metal, le dimos más énfasis y abaratamos el precio y aumentamos las barreras del consumo de llevar la botella plástica. Yo les quiero contar, yo llevaba la botella plástica porque me cobraban 200 pesos, uno iba al supermercado y la ponía, pum, al negocio de la esquina incluso, ¿cierto? Era un tema. Pero hoy día si llego y encuentro una promoción, llévese 2 por 1 o dos botellas por 1000 y tanto, obviamente que sí, los cabros no tienen poder de compra. Mi cabra chica de 14 años, que es la generación Z, ¿qué va a comprar ella? ¿Qué recicla si no puede? Con suerte, ni siquiera recicla ella. Quienes reciclan son los papás, los abuelos. Perfil, léanlo, escuela de Yale, comunicación Estados Unidos, Europa, toda la encuesta es padre, familia, ojo, las mascotas hoy día hay gente, a veces uno, que le compra pellets veganos a las mascotas y compra cosas en plástico para las casas. Nosotros le hacemos comida. Entonces, ¿qué quiero decir eso? Hablamos del banco de alimentos, para que vamos a hacerla fácil, le vamos a hacer difícil. Con los restos del año nuevo, ¿qué es lo que uno hacía? Salpicón, ¿se acuerdan o no? Eso uno hacía. Hoy día la gente vota esa cuestión y eso se llama food waste. Entonces, o ajiaco, exacto, o el pan lo rayaba y se ponía duro, o hacía colegiales, lo ponía con leche. Ojo, estoy diciendo cosas que son de mi abuela, entonces la pregunta en qué perdimos el rumbo tiene que ver primero de poner énfasis en quienes tienen poder de compra, y poder de compra significa que los tratos socioeconómicos más altos obviamente van a tener materiales orgánicas más altas. No es lo mismo ir a buscar un material. Yo tengo el honor de ser director de Giro, que por primera vez fue un directorio que me invitó a participar, pues siempre dicen, no, es que tenemos que invitar gente con cambio climático, que sepa. Bueno, fue a buscar a un científico, experto en material y en cambio climático, me pusieron en el directorio. Háganse eso. ¿Ya? Con eso toman las decisiones. Entonces, cuando nosotros vamos con una estrategia a una comuna que tiene un estrato C3D, es muy distinto si voy a Ñuñoa, ¿ya? Con edificios, donde sí tenemos que trabajar con los municipios para cambiar la ordenanza y no puede ser considerado el papel inflamable, y facilitar también otro problema que tiene el ministerio, si le echamos la culpa aquí al regulador, si el regulador hace su pega, o regular. Eso se llama regulador, ¿ya? Es que obviamente cuando uno va a los municipios y te dice, el alcalde te dice que no tengo nada que hacer, cuando voy y hago un fondo en las licitaciones para la recolección, si les pago por peso me cobran más caro, pero si pongo más basura me cobran menos, ¿sí o no? Digamos las cosas como son, sí. Entonces, las personas reciclan porque es un hábito de higiene. Y la gente va a separar. Y a lo mejor el rol, esto no es como acá que yo voy a tener una compostera. Yo tengo una compostera porque soy hippie, bueno, ya. Pero no le puedo pedir a una persona de La Pintana, porque La Pintana hace lo contrario. La Pintana recoge el material orgánico para hacer compost municipal. ¿Qué prefieren? ¿Que cada uno tenga una compostera en su casa o hacerlo municipal? Son decisiones que tenemos que tomar. Entonces estoy de acuerdo con los datos, pero los datos se repiten año a año. Soy mucho más optimista con la red y he sido un apoyador de todas las administraciones de gobierno porque creo que es difícil, hemos aprendido a medir, estamos midiendo mejor. Entonces, como medimos mejor, pucha, hay menos reciclaje, y es cierto. Si la gente dice que recicla 50%, créanle, porque a lo mejor recicló una vez a la semana. No está diciendo que va todos los días a reciclar. ¿Cuántas veces ustedes van a un punto limpio, honestamente? Si ustedes viven solos y se toman un asado y se comieron 4 cervezas, van a dejar esas 4 latas, digamos, 20 kilómetros en un punto limpio. Tenemos que hacerlo fácil. Y por eso, por ejemplo, ahora con el gorro de Giro hemos tratado de hacerlo fácil. Porque esto es un tema no con medio ambiente, es un tema de hábito. Eso es todo. Gracias. Gracias, Alex. Ya estoy. Gracias por todos esos datos también, Alex. Sí. Vamos, Carola. Bueno, como decías recién, que efectivamente esto no es una carrera, sino una maratón. Yo creo que muchos sienten que es una maratón con obstáculos, ya como que siempre van pasando más cosas, pero yo lo veo más bien como una carrera de posta. Lamentablemente donde todos los actores van soltando la posta, como que no entienden cómo se pasa, no entienden dónde se pasa, no entienden qué es lo que tengo que agarrar, no entienden eso, porque finalmente todos están haciendo su parte, pero nadie la está haciendo tan bien como se necesita. Por un lado, para que podamos entender un poco la desconexión que existe en esta carrera de posta, es que, lo que conversábamos antes ahí mientras veíamos los datos, es que la ciudadanía todavía no entiende qué es la REP. Puede saber que efectivamente es la REP. O sea, uno lo menciona y sí sabe. Pero todavía sigue diciendo que las empresas no están haciendo nada. Si dicen que las empresas no están haciendo nada, claramente no entienden lo que es la REP, ¿ya? Porque
wow, las empresas están pagando el sistema de gestión. Ya, entonces, vaya que están haciendo un algo. De paso, con Guillermo sabemos que los cambios que hicieron a través del sello Elijo Reciclar, que por cierto es uno de los que está mejor ahí instalados, ¿ya? Lo cual me hace sentir muy orgullosa porque junto con Guillermo participamos, ¿ya? Y ahí también el Ignacio Cobo y toda la gente que participó en la mesa durante 6 años, ¿ya? También mencionar ahí que hubo participación de la sociedad civil, ahí tuve la responsabilidad de hacerlo, ¿ya? Y fue uno de los pocos lugares, al igual que este, que a la hora de tomar decisiones y de conversar de los temas, hay sociedad civil, ¿ya? A propósito de los paneles que van a ver ahora en poco tiempo. No hay sociedad civil, salvo para poner el logo como patrocinador. No los instalan a conversar. Acá, en Reciclando Ando, en los años anteriores tuve 2 partners muy cercanos a mí. La Fran Amenábar, de Lo que más puedo, especialista en educación ambiental e influencer, y el año pasado estuvo Marc. ¿Ya? Acá se conversa, se critica. ¿Ya? Para las preguntas se consulta. Y eso claramente hace que efectivamente no se tenga una visión asistencialista de cómo la sociedad civil tiene que actuar, o lo que yo le tengo que facilitar, que ha sido uno de los grandes problemas. ¿Cómo se puede entender que en una comuna donde se reciclaba 10, ahora se recicla 7? ¿Se está midiendo mejor? Sí. Pero también implica de que cuando se instalaron los lugares, los paneles, la recogida, no se cuestionó qué es lo que se llevaba haciendo bien durante 10 o 12 años, ¿ya? O cómo estaban participando las organizaciones civiles, territoriales, los comités ambientales comunales, las organizaciones de base, ¿ya? Y tenemos ejemplos como el caso de Renca, en donde efectivamente el sistema de gestión empezó a trabajar con las organizaciones de base y subió la tasa. Mira qué sorpresa, que trabajando en conjunto se pueden hacer cosas y no haciendo un copy-paste, que es tan cierto lo que dice Alex, no se puede implementar un sistema en copy-paste en todas las comunas, ¿ya? Porque tenemos culturas distintas, hay idiosincrasias distintas, ¿ya? Hay cosas que nos mueven diferentes. Al C3 le interesa de no tener un vertedero en su casa, ¿ya? Al C1 no es la dueña de casa, sino es la nana, ¿ya? Y al segmento medio no está en su casa, entonces que se me pasen a buscar la bolsa de reciclaje a las 12 del día cuando yo no tengo ni siquiera conserje, que lo más probable es que la basura pase y se la lleve antes. Entonces el copy-paste ha sido uno de los grandes errores al implementarlo, los sistemas de gestión, ¿ya? Y por otro lado, se está metiendo mucha plata en campañas de marketing y comunicación. Eso no es educación. Ya, para que lo entendamos bien y dejemos de botar plata, ¿ya? Las campañas que se hacen virales no están cumpliendo. ¿Por qué? Porque son campañas virales de marketing, no de educación, ¿ya? Y, de nuevo, así como la educación, los sistemas de gestión y las implementaciones no pueden ser copy-paste, las campañas tampoco, porque necesitamos, las cosas que nos mueven son súper distintas. Lo que me mueve a mí, por ejemplo, yo no reciclo, porque es un cacho. Tengo un punto limpio de giro a 1 cuadra de mi casa, ¿ya? Pero ¿qué hago yo? No es que no recicle, yo compro granel, porque para mí es un cacho reciclar. Se me llena, mi coneja da vuelta a todos los envases, es un caos. Entonces, lo que hago es evitar la generación de residuos, y eso es lo que a mí me funciona, ¿ya? Pero yo vivo a, literal, media cuadra de un punto limpio, y mis vecinos, todos educados, en mi segmento, un poquito más jóvenes, todos concientizados, y el fin de semana tú ves todos los residuos tirados afuera. Entonces hay algo que no se está haciendo. No estamos llegando de buena manera. Estamos botando recursos tremendos, porque vaya que sé, soy especialista en marketing, que el mayor recurso se lo lleva marketing. Y ahora no están haciendo lo que deben hacer. Gracias, Carola. Hay un punto igualmente, gracias por esos datos también, y lo que decías tú de colaboración y construcción también en conjunto es sumamente importante en estas instancias y entre el mundo empresarial, académico, expertos en el área, sociedad civil, etcétera. Entonces, eso es un punto de partida esencial también para analizar todos estos números. Igualmente, había un número que aquí, Carola, creo que sería súper interesante saber tu opinión respecto a la reutilización, que cuando recibimos los resultados de la encuesta, reutilización venía muy bien posicionado
en términos de conocimiento, pero también nos llamó la atención de que la gente lo asociara a de qué forma soy sustentable, reutilizando y reciclando. Y esto igual me gustaría que nos dieran los tres también su reflexión a qué creen que responde esta nueva posición de la reutilización y el reciclaje y por qué la gente lo asocia a sustentabilidad y si es realmente eso sustentabilidad también. Sí, que cuando mencionaban sustentabilidad y todos aplaudíamos porque era economía circular y era como yo, es que no es eso no es sostenibilidad, ya, porque obvio que me tirite el ojo. Y el punto es que efectivamente la sostenibilidad es que tenga impacto social, ambiental y económico, ¿cierto? Que vaya de la manito. Si no, hay que ponerle apellido. Todos los que estamos acá estamos de acuerdo. El punto es que efectivamente la reutilización, si la pensamos, ¿tiene un impacto social? Sí. ¿Ya? Porque uno, puedo elegir lo que voy a consumir. Ya que no hay suficientes marcas que yo quiera, pero voy a poder elegir la cantidad de lo que yo quiero comprar. ¿Ya? Entonces, también es un aporte. Por otro lado, es económico. Y ahí voy a entrar en un tema que tiene que ver de nuevo con el marketing. ¿Ya? En la media hacia arriba, el comprar a granel se transformó en un hábito aspiracional. Súper hipster, muy ñoñoino. ¿Ya? Entonces, el punto es que efectivamente se ve como algo súper caro. Ir a comprar a granel al emporio súper cool del barrio hipster es súper caro. ¿Ya? Entonces, no es extraño que en los segmentos más altos haya un mayor índice de reutilización y de compra a granel, porque es aspiracional, es de pertenencia. Y tampoco es raro que en el segmento C3, que entiende que efectivamente es un ahorro en donde yo puedo gestionar cuánto quiero comprar, ¿ya? Si son 10 kilos para ahorrármelo o si es 200 gramos porque no tengo más lucas, ¿ya? Y que el envase además puedo ahorrarme algunas cosas y tengo como acceso a marcas que son más baratas. Entonces tampoco es raro que el C3 entienda y vea en la reutilización y la retornabilidad un ahorro. ¿Te fijas? Pero de nuevo, es como, ¿qué es lo que entendemos y cómo estamos comunicando esto? ¿Ya? Entonces yo creo que eso también es súper importante a la hora de poder hablar de estas cifras y poder entender qué significa, de nuevo, para cada uno de los estratos y cada una de las edades, lo que significa este hábito. ¿Ya? Por ejemplo, a la hija de una amiga que iba al colegio, todas sus amigas, ella le daba la botella con la leche y que no tenía ninguna cosa graciosa, y las cabras chicas todas iban con la cajita de leche y ella se sentía excluida. ¿Qué hice yo? Se me salió todo lo marquetera y le compré una botella de unicornio para que llevara su leche. ¿Quién creen que se volvió la super cool y aspiracional? Ella, y todas querían llevar la botella reutilizable de leche. ¿Te fijas? Entonces, efectivamente, el marketing no es el demonio, pero hay que saber utilizarlo para implementar estrategias y hábitos de consumo que vayan más de acuerdo con las acciones que queremos implementar. Ya me olvidé la pregunta. El tema, a ver, de nuevo. Sí, el tema de la sustentabilidad. Sí, eso, o sea, dirijo un magíster de sustentabilidad y mi línea de investigación es Sustainability Science. Entonces creo que ligar este tema de sustentabilidad y que la gente entiende, creo que injusta la pregunta. Porque la gente en realidad, a ver, esto, primero mito esto de Mythbuster. ¿Ya? ¿La pregunta de la encuesta o la mía es injusta? No, la pregunta de ligar el tema de sustentabilidad, que la gente entiende por sustentabilidad, porque está mal hecha la pregunta. ¿Ya? Si fuese la pregunta, ¿usted cree que contribuye a la sustentabilidad reciclando? Perfecto, ahí estaría mucho más adecuada, mucho más fina, porque en el fondo la gente contribuye hacia algo más grande. Yo contribuyo, yo tengo un auto eléctrico, me encalillé como 80.000 cuotas y empeñé un riñón, pero porque quise contribuir en algo al cambio climático. Ya, perfecto. Yo puse un panel, ok, yo contribuyo a algo más grande. No que sea la definición, ¿me entienden o no? Pero la gente no quiere nada. Segundo mito, ¿ya? El que crea que la educación cambia el comportamiento es absurdo. Hay cardiólogos y broncopulmonares que fuman. Y son los que más estudian medicina. ¿Ya? Esta cuestión de que no, si tú sabes, no, esto es simple, esto hay que crear un hábito. Y para cambiar un hábito tenemos que promover o el comportamiento, cambio de comportamiento ambiental, significa que la persona diga, separa, es un hábito de higiene, yo separo las cosas, lavo, etc. 2, atención ambiental. Para que ustedes sepan, en Alemania y en Suiza, que son los que más reciclan, no reciclan porque les importa el panda, sino porque ellos dicen, es algo que me pide la sociedad y yo tengo que separar, es un tema de hábito social, es un tema de afecto societati. Ahí está pensando en el panta, medio ambiente. No, de hecho, ¿quién de ustedes no les dio vergüenza alguna vez botar alguna basura en un país extranjero de los que consideramos civilizados? Y después uno copiaba el comportamiento, ¿sí o no? Eso se llama presión social y se ha estudiado, digamos, en la filosofía moral durante muchos años. Entonces acá, lamentablemente,
no penalizamos el tipo que se pasa por la vereda, el tipo que va, no penalizamos eso, en cambio afuera está penalizado. Por eso que, por ejemplo, la gente no escupe en la calle, pero nace así, ¿ya? Está penalizado. Entonces, primero, el comportamiento ambiental requiere de un comportamiento más en que penalicemos estos tipos de hábitos y que sea higiene. Dos, que la educación ambiental permite comprender el impacto, pero no necesariamente implica un cambio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el cambio también es que sea accesible. Mi cabro de 23 años, con una mesada que es chiquitita, porque no tiene más mesada grande, accede a los bienes que puede acceder con esa mesada. Por tanto, en el fondo, si quiere andar con su cosa retornable, es un costo para él cuando irán a falsificar las cosas. Lo que dice la Carola, estoy completamente de acuerdo. Si yo viví en Maipú, yo salí de Cerro Navia, yo no salí, me entendí, del colegio acá a veces viví en Iquique. Entonces, cuando yo iba, la feria es al granel, ¿o no? Mi vieja iba con el carrito. El negocio de la esquina fue la primera empresa al gramo. No la que ganó el ANOVI, el Innova, no sé, este premio de innovación. La primera empresa al gramo era el negocio de la esquina. Y después cuando entraron los supermercados, a los barrios como Maipú, estamos hablando de Cuatro Ponientes, estamos hablando de Campanario, rompieron el almacén del barrio, ¿se acuerdan? La diferencia es que la máquina no fía. El negocio de la esquina sí te fía, te permite anotar. Y esa gente sí come al granel. ¿Lo tienen claro? Pero la gente no compra un kilo de mortadela, la gente compra láminas de mortadela. Ese es el comportamiento. Mientras que obviamente el ñuñoíno es distinto, vive en un edificio. A lo mejor el ñuñoíno no hay que pedirle, no hay que pedirle, digamos, ¿me entendís? Que tengamos un asado y que yo vaya, a lo mejor hay que pedirle a los edificios que tengan sistemas de segregación en origen, que facilite la recolección. Y a lo mejor las Condes de Vitacura, la Barnechea, que tienen las tremendas casas, mejor ahí hay que pedir otro tipo de aproximación. Por tanto, la comprensión del comportamiento es clave para los sistemas de gestión. Y por eso nosotros desde Giro estamos mirando desde el comportamiento, la estructura socioeconómica de la comuna. Si esta comuna tiene casas, no es lo mismo una comuna como la Pintana, Puente Alto, que son casas pequeñas, en las cuales en un fondo no pueden acopiar y tienen el supermercado de Punto Lejos muy lejos, que por ejemplo, insisto, Ñuñoa, Providencia, que tienen edificios en altura, o por ejemplo Barnechea, que es una comuna mixta entre casas muy grandes, pero que son de distintos tipos de ingresos. Lo que tú decías es cierto. En las comunas ABC1, las Condes de Vitacura, la Barnechea, ustedes no están, ustedes están trabajando acá. Ahí está la señora que cuida a los hijos, la que hace el aseo, esa es la persona que segrega. Entonces, si no comprendemos los hábitos de consumo, es difícil que nosotros podamos operativizar los sistemas de gestión, porque aquí implica no solamente un tema comercial y residuos, implica también inteligencia territorial, ¿ya? Un directorio comprometido en comprender cuáles son los drivers de consumo en las distintas comunas para poder diseñar colectivamente, con municipios y con la empresa, porque son necesarios, el cómo diseñar. Si yo sé que si le pido a la empresa, por ejemplo, usted, honestamente, ¿ustedes irían a usar una crema para la cara al granel o prefieren 1000 veces un limpiador del piso? Esto también está estudiado. Todos los productos de higiene de piso, de casa, lo más probable es que sean a granel, mientras que los productos más, por ejemplo, como que son de uso más cosmético, lo más probable es que no lo quieran a granel. ¿Me siguen o no? Entonces, y eso lo podemos trabajar con empresas, podemos trabajar el reemplazo del plástico al granel, en los cuales son más accesibles, generar puntos granel, etc. Creo que lo mejor de toda esta encuesta es que estamos dialogando, de que ustedes están acá y que estamos 3 personas sentadas que estamos en la misma línea. Eso. Muchas gracias, buenísimo. Y sobre todo también creo que hay que levantar mucho lo que coinciden los dos, que tiene que ver con la parte territorial de la realidad de cada comuna, de cada ciudad, de cada grupo. Así que eso es súper importante. Gonzalo, te doy la palabra también para esta última reflexión. O sea, estamos empezando, pero reflexión respecto a esta pregunta y luego seguimos con otra. Está casi todo dicho ya, ¿no? Y bien dicho, ¿no? Y no sé por dónde partir, porque este es un problema multicausal, está todo ya abordado y bien resuelto. Pero tratemos de ir a la pregunta. En esta encuesta aparece un dato alentador, ¿no? Y es que la reutilización aparece como una acción valorada. Y esa es una buena noticia. Y creo además que eso refleja que el concepto de economía circular va más allá del reciclaje, permea mucho más allá. Y lo otro es que refleja también que la ciudadanía entiende que el ciclo de un producto no termina con su uso. Y esa también es una muy buena noticia. Para la industria es un desafío y es una motivación para explorar
nuevas formas de reuso, ¿ah? Nuevos envases, nuevos tipos de envases, que por de pronto sean retornables, nuevos sistemas de refill, por ejemplo, o nuevos envases multipropósito. Se ha hecho un esfuerzo gigantesco en esa materia. Y claro, hay que agregar el contexto en que estamos. Estamos en Chile, no en Finlandia, ni en Dinamarca. Esto es Chile. Y les quiero decir también, y a ti te tiene que tocar, que a la hora de reciclar, la gente cree que está cumpliendo cuando le entrega un camión una bolsa que viene con material orgánico, pero también otra que no está en bolsa, pero donde trae ramas. Y el camión al final recibe ramas y una bolsa con material orgánico, con residuos domiciliarios. Y eso no solo pasa en comunas rurales o aisladas, donde además uno encuentra en el primer potrero, zonas rurales, un sillón botado. Y hay que hacerse cargo del neumático con el sillón y el colchón que también está botado. Y está plagada la comuna de microbasurales. Bueno, es nuestra realidad. Pero también en comunas ABC1 Premium, donde se recicla poco y mal. Y la gente cree que está cumpliendo porque usa zapatillas recicladas y caras. Y estamos muy lejos de la norma, de la ley, del decreto, de todo. En consecuencia, creo que tenemos que asumir que este es un fenómeno multicausal, ¿sí? Que tenemos que ir mucho más allá de la declaración, a la acción. Tenemos, sí, un déficit todavía en infraestructura, tenemos que expandir y mejorar la infraestructura, facilitar el reuso y pensar, escuchándote además, en algo que puede ser muy polémico y a lo mejor puede dar para otro seminario, por lo que lo dejo ahí, digamos, pero o zanahoria o garrote, ¿no? Porque así esto no funciona, ¿no? Cuesta mucho. Y esa es una tarea claramente para el regulador. Cuando se legisla y se regula alguna actividad humana, lo primero que tiene que preguntarse quien lo hace es en qué país está, ¿no? Y qué capilaridad tiene la realidad que yo quiero regular. No es lo mismo, ustedes lo decían, una comuna rural, aislada, que tiene baja infraestructura digital, baja cobertura de Internet, a una comuna típicamente urbana, con cables soterrados y con ambiente y con mirada de primer mundo. Bueno, esa primera lección creo que tenemos que tomar todos y asumirlo como una tarea también de todos en esta gran maratón. Y esa tarea, Gonzalo, a ustedes igualmente les toca bastante fuerte también desde el mundo empresarial, que estás tú representando acá, es un gremio gigantesco, el de alimentos y bebidas de Chile, y en el fondo también aquí mi pregunta está relacionada con el tema de la reutilización, pero desde el mundo que tú representas, es un desafío, pero también una oportunidad gigantesca. ¿Dónde crees tú que están los espacios para poder avanzar mayormente y quizás también ser un ejemplo en esa materia? Bueno, si me permiten, voy a pasar un aviso, sin caer en el marketing barato, digamos, pero el gremio que yo represento, si no es uno de los, debiera ser él que se jugó primero por implementar la ley REP y crear un sistema de gestión. Y bueno o malo, pero ahí está, y es una obra concreta. Y estamos trabajando de verdad, aquí hay 2 empresas presentes que han hecho un esfuerzo gigantesco por construir, operar e implementar plantas botella a botella, con una inversión millonaria, con estándares mundiales, que de verdad vale la pena conocer. Y creo que es un aporte a la infraestructura y a una política pública que debe ser querida, amada y cuidada por todos, que es lo que estamos hablando, limpiar el país. Y ahí vemos entonces un aporte concreto.
pero podría seguir, si me permiten, con este aviso. Oye, alguien decía, en la encuesta aparecía la relación que tienen las mascotas. Bueno, hicimos el primer manual de buenas prácticas de América Latina de la industria del pet food. Chile tiene 12 millones de mascotas con tutor, amo, dueño. 12 millones de mascotas. Y en todas las encuestas aparece la mascota como parte integrante de la familia. Me da lo mismo la generación de la que estemos hablando, es una realidad. Y nosotros hicimos un aporte con el SAC, de verdad, y con criterios de mucha sostenibilidad para crear este manual de buenas prácticas. Bueno, estamos trabajando en reportes de impacto sostenible, estamos midiendo la huella, estamos tratando de mejorar todos los indicadores de generación de energía, etcétera y etcétera. Ni hablar del reuso y de las formas en que estamos fabricando los envases y embalajes, que después se tienen que recoger, reutilizar y valorizar. Este es un desafío que sí, la empresa lo toma con mucha responsabilidad, pero insisto, este es un mega desafío en el que muchos actores, sociedad civil incluida, y por eso me encanta que esté aquí en este panel, tienen que ser parte, porque no hay otra forma de comprometer a la ciudadanía, a cada uno lo suyo, al Estado también. El Estado tiene que estar presente y ocupar un rol muy importante y preocuparse que su función reguladora también aporte a esta gran tarea. Y eso significa tener las leyes, los reglamentos al día, en plena vigencia y preocuparse de que las cosas pasen. Y bueno, podría seguir, pero entiendo que el tiempo es limitado. Gracias, Gonzalo, sí, de todas maneras, pero muchas gracias por eso y también por valorar el trabajo de la sociedad civil, que en algunos momentos también se cuestiona en ocasiones, y en el fondo acá estamos apoyándonos, colaborando, academia, mundo empresarial, expertos, sociedad civil, etcétera. Es un mapa necesario para la elaboración de políticas públicas, así que gracias por considerarlo igualmente. Ahora voy a citar a la Carola, que tomé una cuña por ahí que decía la Caro: el reciclaje no soluciona el problema, pero es lo mínimo que debemos hacer. Como consumidores tenemos que asumir nuestra parte y reciclar los envases que consumimos, y como empresas ofrecer envases reciclables y asegurar una ruta consolidada para el cierre del ciclo. Ahora bien, esta cita tuya, Caro, nos llevó a reflexionar también respecto a que en algún momento, algunas décadas atrás, se puso al reciclaje como el paradigma en términos de colaboración o de economía circular o de colaboración hacia el medio ambiente y de solución para el problema de la contaminación, ¿cierto? Sin embargo, ese paradigma cambia y hoy día sabemos que en el primer lugar está la reutilización. Primero, evitar el consumo, luego reutilizar y luego el reciclaje. Sin embargo, sabemos que reciclaje y reutilización tienen que igualmente empujarse en conjunto. No queremos anular el reciclaje por pensar mayormente en la reutilización, ni el uno ni lo otro. Tenemos que empujar ambos. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo seguir avanzando en ello? ¿Y cómo estamos ahí también? Sí, bueno, primero agradecer por darte la lata de buscar en mi perfil, que publico un montón de cosas en la cuña. Y efectivamente, a propósito de la reutilización, y a mí me hace muy feliz ver los resultados de que efectivamente la gente está interesada en ello, que lo valora y que dice que está dispuesta a participar y que hace varias acciones. ¿Por qué digo que bueno? Porque ahí tenemos a la ley PUSU pateándose y tratando de cambiar que la reutilización salga de ahí. Entonces, ojo con eso. ¿Ya? Aprovecho para pasar el dato. Segundo, efectivamente, yo creo que fue de nuevo una mirada asistencialista y facilista de fomentar el reciclaje como la mejor opción, ¿ya? Porque era como, tiene un pensamiento lineal. Por eso es como cuando se habla de reciclabilidad como sinónimo de la economía circular, es el gran error, porque tiene un pensamiento lineal. Uso, desecho. Uso, desecho. Y mientras más fácil sea esto, más funciona, ¿ya? Por lo tanto, cada vez que celebramos que los volúmenes, voy a poner el ejemplo de Lollapalooza, que todos los años se celebra que efectivamente se aumentó la tasa de reciclaje. Eso significa que se aumentó la tasa de residuos, basura, ¿ya? Entonces, efectivamente, lo que tenemos que hacer es reducir
la cantidad de residuos que generamos. Y ahí entra el tema de la reutilización, ¿ya? Pueden ser por distintas cosas, a propósito de lo que hablaba Alex, de que los comportamientos son distintos. Hay muchas personas que han optado por andar con su botella de agua porque tienen pánico a los microplásticos, ¿ya? No están pensando en la generación de plástico, están pensando en no consumir microplásticos, ¿te fijas? Entonces, lo que nos motiva son distintas cosas. Y efectivamente, el empezar a hablar de economía circular con todas las estrategias de circularidad y los beneficios que nos traen, si nos fijamos, los beneficios que se buscan son personales, lo que mueven son personales. Al final está lo que tenía que ver con las mejoras colectivas. Ahorro, salud mental, que a propósito tiene mucho que ver con la generación Z y lo que mencionaba Carolina al inicio del resultado. La ecoansiedad y la ecoculpa son cosas que a las generaciones más chicas las tienen súper frenadas. Y en realidad lo que estamos haciendo son no conectando con ellas, ¿ya? Entonces, efectivamente, la reutilización se tiene que volver cool, ¿ya? Porque el mercado se mueve desde ahí y tenemos que entender cuáles son los beneficios. Y cuando dicen como, no quiero que se vuelva de moda, a mí cada vez que me preguntan, oye, tal persona está haciendo esto por moda, no me interesa porque lo haga, sino que lo haga, ¿te fijas? Si es por imitar, por pertenecer, por moda, porque una vez que tú entras a esto, es súper difícil retroceder. Y se genera el hábito. Aprovecho. Gracias, Carola, te pasaste. Igual con Alex voy con otra pregunta que está más asociada también a su experiencia desde Giro. Respecto a uno de los resultados que veíamos en la encuesta sobre reciclaje, pero domiciliario, que está bastante bajo. No sé si concuerdas, cuál es la experiencia que han visto ustedes, dónde está el freno en ese número específico y qué se puede hacer para mejorarlo. A ver, yo quiero ser un poco más fino del juicio de que se ha frenado. Es un juicio. ¿Ya? Yo creo que nos faltan todavía componentes para comprender ciertos tipos de cosas. Y les voy a explicar por qué. Primero, y aquí hay una deuda al sector privado. El sector privado no actuó con la ley REP porque fuese un tema de responsabilidad extendida al productor ex ante. Llegó la ley. Si estamos hablando realmente de empresas comprometidas, hay que estar antelarse a eso. O sea, hay que antelarse y a la ley. No hay que esperar regulación y creo que aquí hay una gran oportunidad para el sector privado para trabajar gremialmente aproximaciones que permitan reducir ciertos tipos de materiales. A mí me tocó trabajar 4 años en el diseño mundial de la norma ISO 59000 y estoy de acuerdo con que el reciclaje es al final. Primero la extensión del largo el uso de vida de muchas cosas. Y aquí se pone énfasis al final y al final lo que estamos haciendo es generando más residuos. Primero tenemos que entender lo siguiente, tenemos que entender de nuevo cómo consumen las familias. Yo no le puedo pedir una tasa de reciclabilidad de 1 kilo por familia a la comuna de El Bosque, porque el 70% es orgánico, es ser tonto. Ya eso es no tener inteligencia. No es lo mismo que una familia que puede ser en Peñalolén, que tiene un ingreso promedio per cápita de aproximadamente 1.5 millones de pesos, 6 millones por vivienda, en el cual la generación puede ser 3 kilos, de los cuales casi el 50%, 1,5 kilos, puede ser plástico, metal, lata, vidrio. ¿Ya? Pero primero hay que pensar de que a nivel domiciliario, primero la gente ahora se está llevando el residuo o al trabajo o al punto limpio, lo que hace que la recolección también baje. Es algo lógico. Si yo llevo algo de reuso y empiezo a reusar, obviamente la tasa de captura baja. Y como bien decía Gonzalo, nosotros somos súper citadinos, yo soy de Iquique. Y la gente en Iquique, cuando come pescado, come en la caleta. No compra el pescado para la casa. Ese no es iquiqueño, es sureño para nosotros. ¿Ya? Entonces, lo que estamos nosotros haciendo en Giro es entendiendo esta complejidad y tratando también de mantener mesas de diálogo con el sector privado y con el sector público, porque tenemos que entender de que la ley cambió, la REP cambió, y la ley cambió porque como ahora hay más puntos de opciones, la tasa de captura domiciliaria es obvia que va a reducirse. Si es una cuestión lógica. Si llega Gonzalo y consigue de que ahora las botellas sean, no sé, con hongo y que se biodegraden, hay ciertos tipos de plástico que van a ir para abajo. Pero también hay ciertos tipos de plásticos que recién se están tratando. O sea, han comido yogur, polipropileno y todo el cuento, vayan a encontrar un lugar. Es complicado a veces encontrar incluso proveedores
en sitios alejados que permitan valorización. Nos faltan emprendedores, ¿ya? Y a mí me gusta la libre competencia, ¿ya? Y en términos, digamos, de mercado, creo que mientras tengamos distribuido a nivel nacional opciones de valorización de gestores, en algunos casos serán gestores municipales, ¿ya? En otros casos serán recicladores de base en sus propios gremios, en otros casos serán a lo mejor empresas privadas, porque no podemos llegar a Bisbiri, porque ninguno de ustedes piensa en Bisbiri, como si la persona que estuviese en Bisbiri no tuviese una cuerda, un plástico que reciclar. Sí, reciclan. Por lo tanto, dado que es un país tan complejo extensivamente, necesitamos trabajar con el sector privado, con el sector público, en diseñar estrategias que vean al territorio con sus complejidades, porque la macrozona norte, la macrozona central, la macrozona sur y la macrozona al extremo sur son absolutamente distintas. Y hemos funcionado con lógica, como si este país fuese Bélgica, porque copiamos la ley de Bélgica, que Bélgica es un país redondo. Han estado en Bélgica, hay un montón de casitas, pero esa es nuestra inspiración de la ley REP. Esto fue discutido, pues me tocó participar en las mesas de negociación con el gobierno, en 3 administraciones. Bélgica es redondo. Se llegan 2 horas a París. Esto es Chile. 6.000 kilómetros. Macrozona. Comportamientos distintos. Hábitos de consumo distintos. En Iquique no comemos verduras porque no hay. Comemos pescado, pulpo. ¿Ya? Ese es nuestro problema. Mientras que si ustedes van a Chiloé, el problema son mitílidos, acuicultura. No son solamente salmones. Hay mitílidos, hay choritos, hay otros tipos de plásticos que también se mezclan con otros. Y fíjense que es bien interesante porque la ley dice que el residuo domiciliario es cuando Gonzalo compra este papel y se lo lleva. Pero si lo deja atrás pasa a ser residuo industrial. Y hoy día muchas empresas también están haciendo eso. Por ejemplo, ya te lo he puesto. Si yo te vendo algo y te digo, ¿quiere la caja? Déjeme la caja. Compré una bicicleta y esa es la bicicleta más. Déjeme la caja. Ese que era un residuo domiciliario pasa a ser residuo industrial. Y estas complejidades tenemos que conversarlas con el gobierno porque tenemos metas como si esto no cambiara en el tiempo. Y esto va a ir cambiando. Es un sistema dinámico. Soy ingeniero, no soy ingeniero comercial, soy ingeniero civil, con doctorado en ingeniería, y estos son sistemas dinámicos. Y los sistemas dinámicos nos involucran a revisitar, y esto yo le pediría a todos, a que revisitemos voluntariamente cada 3 años cómo están cambiando los materiales, cómo están cambiando los materiales en el sistema domiciliario, cómo están cambiando atrás, porque quizás necesitamos reformas, que ya no hablemos del domiciliario. A lo mejor, ¿por qué no? Aquí voy a tirar, ¿por qué no hablamos de tasas de recolección de materiales? Tasas de recolección de vidrio, tasas de recolección de esto independiente del origen. Si lo que aquí importa es que no lleguen los materiales a relleno. No es una meta domiciliaria, no domiciliaria. Quiero que el cartón se recicle. Quiero que todos los plásticos se reciclen o se recojan o se valoricen. Quiero que los neumáticos entren. Quizás cambiar las lógicas. Podríamos ser más rupturistas y yo creo que podríamos movernos allá y empezar a mantener un diálogo de que quizás, ¿por qué no? La próxima gran reforma para la próxima administración de gobierno sea que hablemos de materiales. Eso. Muchas gracias, buenísimo. Igual me están diciendo que ya tengo que cortar, pero lo último es que justo Alex plantea algo, es la última que es la reflexión y que justo está asociado a lo último que dice Alex, que tiene que ver con que se nos viene un cambio de gobierno y se vienen nuevas políticas públicas probablemente. Y si algunos de acá han tenido la posibilidad de leer los programas de gobierno, no hay bastante poco, casi nada o nada en algunos asociados a temas ambientales. Y probablemente esto es una oportunidad también. Y como lo decía Alex, o sea, acá de hecho ya dejó sobre la mesa una oportunidad que no sé si es que acá alguien puede recoger esa oportunidad o quienes nos están viendo por streaming también, pero quizás esto sería una última reflexión que me gustaría tomar con ustedes al respecto. Gonzalo estuvo en el mundo público desde el Congreso, tiene bastante experiencia en el ámbito y luego también me gustaría escuchar las reflexiones de ustedes y con eso cerramos. Ale. Bueno, breve, para contribuir al medio ambiente. De las agendas de todos los que estamos acá. Mira, la sustentabilidad no es ni debiera ser un tema electoral. Es y tiene que ser un tema estructural, que vaya más allá de la moda o de la coyuntura.
el acrónimo o el estándar ESG, que en algún minuto llegó a Chile, bueno, hoy día es realidad. Así como la digitalización cambió el mundo de los negocios, la sustentabilidad también, pero le dio profundidad a los negocios. Tanto que hoy día tiene KPIs y se mide y se premia. Y en el mundo entero ustedes podrán recorrer todas las bolsas mundiales y el mercado premia a las empresas que se comprometen con la sustentabilidad. Que no es más que, tú me podrás corregir, digamos, que la posibilidad de satisfacer las necesidades del presente sin afectar las necesidades de las generaciones futuras. Para decirlo en simple, eso es. Y las empresas, que al menos yo represento en este panel, como también las que participan en la ley REP, en los sistemas de gestión, están profundamente comprometidas con ese enfoque y ese mandato que lo entendemos como de verdad un mandato supremo, hacernos cargo del país donde estamos. Y eso creo que es lo que debe quedar en el sentido de que sí, en la medida en que todos vayamos asumiendo esto como una convicción, más que como una necesidad coyuntural de carácter electoral, que una vez que pasan, los políticos se olvidan y nunca más aparecen en campaña especialmente. Esto tiene que ser un compromiso futuro, que sea parte de una política de Estado, como lo hacen los países europeos, en que son temas de verdad importantes para la ciudadanía y no temas que fueron usados vilmente por un astuto marquetero para poder sacar más votos. Sobre el fotogobierno. A ver, nada, yo creo que, a veces me voy a poner como reguladora, soy miembro del Comité Científico para Cambio Climático del Gobierno de Chile también, así que miro con cariño el sector público porque no tiene más manos. O sea, ustedes saben que es como un arbolito Pascua que se le cuelgan un montón de cosas. Yo creo que estamos en un espacio vital donde yo creo que el sector civil, ya, yo aquí tengo incluso amigos que son de muchas ONG. La academia siempre participamos porque somos como la aceituna en el cóctel, siempre estamos. Las empresas podemos hacer propuestas conjuntas para el mejoramiento de la regulación. Yo creo que se acabó el tiempo de decir es que tenemos que esperar la regulación, etcétera, porque es cierto lo que dice Gonzalo. Tú fuiste también parte del equipo regulador, digamos, del país. Los tiempos pasan, pero las empresas no pasan, las organizaciones civiles tampoco y la academia tampoco. Son instituciones, por eso se llaman instituciones. Entonces yo creo que estamos en un momento en el cual podemos hacer propuestas, ya, incluso de mejoramiento de regulación, no porque lo hagan mal, ojo, el regulador no lo hace mal, hace lo que puede con el tiempo que puede y con la gente que tiene, y además no tiene los presupuestos de empresa, no tiene los presupuestos de universidad, etcétera, ni tampoco puede decir, mañana te voy a doctorar, vuelve 3 años más, tampoco pueden hacer eso. Por lo tanto, yo creo que tenemos hoy día, nosotros, la gran oportunidad de trabajar en una mesa, de poder decir dónde mejorar la REP, porque la REP es algo que tiene que quedarse, por eso somos país OCDE, y por lo tanto, en un fondo, cuáles son los pequeños cambios que podrían aceitar esta máquina en orden de recuperar materiales, ¿ya? Y eso lo podemos hacer. Y estamos aquí, ustedes tienen una gran encuesta, discrepo nomás como Grinch de las interpretaciones, pero una gran encuesta, y yo creo que podemos antelarnos y decirle al Ejecutivo de que en esta mesa público-privada en serio, ¿ya? Se requieren estos cambios, como dice Gonzalo, ¿ya? Que faciliten el trabajo del sector privado y el compromiso también de parte de la academia que podemos formar para poder ayudar y el punto de vista también del sistema de gestión, cómo podemos facilitar la experiencia que hemos tenido durante 2 años, porque tenemos experiencia, ¿ya? Más la comprensión del consumidor, que no me gusta llamarle consumidor, la comprensión de los hogares, no del consumidor. Esto no es una sociedad de transacciones, es de los hogares, de las personas que habitan el territorio, porque al final son ellas donde tenemos que hacerles accesible la facilidad de reutilizar, de reciclar, de conservar y de extender largo de vida los productos. Eso. Yo cortito, bueno, efectivamente si analizamos los programas,
Claramente no da lo mismo por quién uno va a votar, porque tenemos programas que son absolutamente negacionistas con el cambio climático y versus otros que no han manifestado ningún interés. Entonces, no se ve muy positivo, porque obviamente si estamos ante alguien que va a tomar direcciones que consideran que esto no es un tema primordial, claramente no va a haber un interés por acelerar este tipo de cosas. Por eso es tan importante lo que dice Gonzalo, esto tiene que ser estructural. ¿Ya? A mí me han preguntado harto como que hacia dónde vamos, como con un poco de susto con todos los avances. Primero, si pensamos en la taxonomía ambiental que se está desarrollando desde el Ministerio de Hacienda, ahí es súper estratégico porque lo que dice que es voluntario, ¿ya? Pero es voluntario y yo lo veo que las multinacionales son las que van a seguir avanzando independiente de lo que pase. Y no por lo que pasa en la política nacional, sino porque sus casas matrices ya les están exigiendo mayores acciones. Por lo tanto, ahí tenemos dos cosas que van a mover el mercado. Por un lado, independiente de que sea quien gane, porque se van a quedar sin inversores. Es súper sencillo. Si no tienes plata para seguir creciendo, difícilmente vas a optar por no seguir avanzando. Tienes que cumplir otras estrategias. ¿Ya? El desafío va a ser para el resto, para el apoyo que dice Alex que tenemos que tener para que esto sea sistémico y sistemático, porque si no vamos a tener un retroceso, ¿ya? Porque efectivamente el ámbito público no tiene fondos, ya hace lo que puede. Y son, finalmente si pensamos en los municipios, los que se tienen que hacer cargo de todas las políticas públicas. Si tenemos a un programa de cabeza central que cree que esto no es necesario porque no existe, difícilmente vamos a tener más recursos y mayor interés en desarrollarlo. Así que no da lo mismo por quién votes. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestros panelistas. Ahora sí ya cerramos. Tenemos un regalito, Ale, para nuestros invitados. Se nos alargó un poco la Si me dan conversación. un segundo, hago el cierre y ahí sacamos la foto y el regalo. Así dejamos libre este micrófono. Muchas gracias, Tania, y obviamente al panel, Carola, Gonzalo, Alex, por darnos su visión y esta muy buena y nutrida discusión y datos que aportaron respecto no solo a los resultados, sino que también al contexto un poco nacional que estamos viviendo, que nos desafían a seguir buscando las mejores estrategias para llegar a las personas, a los hogares, involucrarnos en la circularidad. Podemos tener leyes más ambiciosas, mejorar en infraestructura, pero sin un rol activo de la ciudadanía no vamos a llegar a esa meta de la que estábamos hablando al inicio. En nombre del Pacto Chileno de los Plásticos, de Fundación Chile y de Oceana, les doy las gracias por su participación en este lanzamiento, tanto presencial como online, las personas que nos están viendo, y las y los dejo invitados a descargar el estudio en nuestra página www.pactodelosplásticos.cl. Aprovecho de pedir disculpas también porque nos alargamos, ya que partimos un poco atrasados, y agradezco a quienes se han quedado porque ahora tenemos un rico coffee. Quienes están en la fundación están invitados a acompañarnos antes de irse a compartir con Fundación Gastronomía Social, institución que desarrolla sistemas colaborativos que favorecen el bien común a través de la gastronomía, protegiendo la seguridad alimentaria, la salud, la inclusión social y la conciencia medioambiental. Que tengan un excelente día. Muchas gracias y un aplauso fuerte de nuevo a los panelistas y a la panelista, y nos vamos a sacar una foto con el regalito que les tenemos.